Cordial saludo, compañeros y docentes. Mi nombre es Jennifer González Vargas y hago parte del curso de Conservación y Preservación del Patrimonio Artístico. El día de hoy les estaré presentando el concepto del patrimonio y la evolución de este mismo. Primero, ¿qué es el patrimonio? Para la RAE, el patrimonio es un conjunto de bienes y derechos propios adquiridos por cualquier medio. También es esta herencia recibida de los ascendientes a los descendientes. En otras ramas, como el derecho, es un bien perteneciente a una persona o destinado a un fin con un valor económico. La RAE nos presenta 4 tipos de patrimonio. El histórico, que son nuestros bienes artísticos o arqueológicos protegidos por la ley, como lo es el Parque Arqueológico de las Piedras del Tunjo. El segundo es el nacional, que son estos recursos económicos de un país en un momento determinado. Por ejemplo, la reserva de oro del banco. El reto que diferencia entre bienes y deudas de una persona o una entidad. Una empresa con activos de 1 millón y deudas de 200.000 tiene un patrimonio neto de 800.000. Y al real, que son estos bienes pertenecientes a la corona. Es decir, un ejemplo puede ser los palacios o las joyas de esta misma. El patrimonio cultural va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, que son estos monumentos famosos como la Torre Eiffel o Machu Picchu. Es el conjunto de estos bienes, tradiciones y conocimientos heredados que representan la identidad y los valores de una comunidad. No solo se trata de estos objetos antiguos, sino el significado que tienen para quienes los conservan. En este concepto del patrimonio tenemos 2 ramas, que son la material y la inmaterial. El patrimonio material es todo aquel que podemos ver y tocar, como monumentos, edificios históricos o documentos muy antiguos. Por ejemplo, la ciudad amurallada de Cartagena o el Parque Nacional Natural de la Serranía de Chiribiquete, con sus pinturas rupestres de más de 200.000 años de antigüedad, que son testigos físicos de nuestra historia. Por otro lado, el patrimonio inmaterial incluye tradiciones, lenguas, festividades y saberes que son transmitidos de generación en generación. Un ejemplo de estos pueden ser los carnavales de Barranquilla en Colombia o el tango en Argentina. Aunque no se pueden tocar, es igual de valioso porque forma parte de nuestra identidad cultural. ¿Cómo evoluciona el concepto del patrimonio cultural? El concepto del patrimonio cultural ha experimentado una notable evolución a lo largo del tiempo. Inicialmente en el siglo XIX se asociaba principalmente con bienes materiales y herencias familiares, centrándose en la preservación de monumentos y objetos antiguos, esencialmente en Europa. A principios del siglo XX, la definición comenzó a ampliarse para incluir aspectos culturales y tradiciones. En la década de 1970, con la ayuda de la UNESCO, se empezó a reconocer este valor del patrimonio inmaterial, que hoy incluye tradiciones orales, conocimientos y prácticas culturales. En la década de 1980 ya se incorporó el patrimonio natural, que reconoce la importancia de los elementos como paisajes o ecosistemas en la definición del patrimonio. Ya hacia finales del siglo XX, la globalización y las nuevas tecnologías comenzaron a influir en la forma en la que se preserva y se valora el patrimonio. Ya para el siglo XXI se ha integrado el concepto del desarrollo y la sostenibilidad en la gestión del patrimonio, buscando este equilibrio entre la preservación y el progreso. Además, la participación ciudadana ha cobrado relevancia, permitiendo que las comunidades jueguen un papel activo en la preservación y la valorización de su patrimonio. ¿Qué papel ha jugado la UNESCO en cuanto a la evolución del concepto del patrimonio? Desde su creación en 1945, la UNESCO ha sido una clave de la protección del patrimonio, ayudando no solo a reconocer y a conservar bienes culturales. En 1972, la Convención sobre el Patrimonio Mundial permitió proteger lugares como la Gran Muralla China o el Taj Mahal, incluyendo también paisajes naturales. En 2003, con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, se empezó a reconocer estas tradiciones como el flamenco o la gastronomía japonesa. La UNESCO también ha restaurado sitios en peligro, como lo fue la iglesia de Notre Dame después del incendio del 2019. Combate no solo el robo de objetos históricos, sino también protege el patrimonio en conflictos y desastres. En pocas palabras, la UNESCO ha cambiado la forma en la que entendemos el patrimonio, pasando de solo proteger monumentos a cuidar también las tradiciones, costumbres y la historia de muchas comunidades alrededor del mundo. Sin embargo, a partir de esta definición del concepto y la UNESCO, también encontramos otra idea de la evolución del concepto del patrimonio bajo la visión de Lorena Mazzini, que nos expone que el patrimonio no es algo fijo o eterno, sino que cambia con el tiempo porque su significado depende mucho de la sociedad. Un edificio, por ejemplo, puede haber sido construido con un propósito específico, como una escuela o un hospital, y su valor en ese momento estaba ligado a esa función. Pero con los años su uso puede cambiar o puede quedar en desuso, y es ahí cuando su importancia se traslada a lo que representa culturalmente.
Este significado cultural no es único ni definitivo, cambia según la época, la sociedad y a quienes lo perciben. Lo que hoy consideramos como patrimonio puede o no serlo en un futuro o tener un significado diferente. Además, el patrimonio no solamente es esto material como edificios o monumentos, sino también lo inmaterial, como las tradiciones que anteriormente hemos hablado de esto, como las costumbres o las historias compartidas. En sí, lo que hace que algo sea patrimonio o no es solo su existencia física, sino también la historia y los valores que la sociedad le asigna con el tiempo y también bajo su cultura y la conservación que tengan sobre este. Muchas gracias por su atención.